Che. Bien, en el día de hoy vamos a ver el tema de salud ocupacional e higiene industrial. Vamos a ver cuáles son esos factores de riesgo que se encargan de aplicarle lo que es una enfermedad a los colaboradores. Vamos a ver también los procedimientos que nosotros debemos de aplicar para que no se le pueda reconocer lo que es una enfermedad profesional a los colaboradores en el momento de cuando estos están expuestos a cualquier factor de riesgo que le pueda generar un daño a la salud. Cómo nosotros otorgarle lo que es lugares más seguros a los trabajadores. ¿Cuál es la diferencia que hay entre salud ocupacional e higiene industrial y lo que es seguridad industrial? ¿Cuál es la diferencia que hay de por sí? Ahora bien, vamos a ver, levantando la mano, ¿qué nosotros podemos entender como salud ocupacional? ¿Quién me puede decir, levantando la mano, qué se entiende como salud ocupacional? ¿Quién me puede decir, levantando la mano? Vamos a ver. ¿Quién me dice? Levantando la mano, salud ocupacional. Cualquier idea que nosotros tengamos, podemos aplicarlo como aporte. Evelisa, dígame. Bueno, profe, salud ocupacional es un campo de la salud pública que está enfocado en promover y proteger el bienestar físico, mental y social de los trabajadores, proveniendo accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo. Bien. ¿Quién más tiene otro aporte con lo que es salud ocupacional? Paulino, dígame. Bueno, apuntando a lo que decía la compañera, la salud ocupacional ayuda a que la persona física, mentalmente, puedan saber que deben de cuidar su salud en el trabajo. Y nosotros como seguridad industrial debemos de aportar a cuidar la salud de los trabajadores y también de los compañeros para que haya una buena salud mental y un buen estado de ánimo físico para poder cumplir con cada tarea. Bien. Así como lo acaban de decir los compañeros, lo que dieron sus aportes, que se entiende como salud ocupacional, es una actividad o una disciplina multidisciplinaria que va dirigida a promover lo que es la salud física, mental y social de los trabajadores mediante la prevención y la aplicación de medidas de control de aquellos factores de riesgo que tienen el potencial de poderle generar un daño a la salud directamente. Entonces, en pocas palabras, la salud ocupacional es una disciplina que se encarga de proteger lo que es la salud física, mental y social de los colaboradores. La salud ocupacional, y por esa misma línea, abarcando lo que es la higiene industrial, no tienen que ver nada con un daño físico externo a una persona. Por ejemplo, una persona que está ejecutando un trabajo en maquinarias, porque esta persona tenga un riesgo de tener un atrapamiento, por ejemplo, de tener lo que es caída de objetos, de tener quizá un tropezón. La salud ocupacional e higiene industrial no aplica en ese proceso. ¿Por qué? Porque aquí no se va a manifestar lo que es un daño interno, que es un daño a la salud de ese colaborador que está expuesto a ese factor de riesgo. Ahora bien, si por ejemplo hubiera un factor de riesgo, la cual ese riesgo, ese peligro en sí le ocasiona un daño a la salud, entonces ahí sí se aplica lo que es la higiene industrial y la salud ocupacional. Un personal la cual está expuesto a lo que sería, por ejemplo, emisión de polvo generados por vehículos en movimiento. Este
peligro tiene el potencial de poderle generar daños a la salud directamente, porque una persona que se expone a lo que es emisión de polvo puede tener como daños a la salud, la cual sería por la inhalación de polvo, daños a los pulmones, o podemos tener también aquí lo que es daños a la vista. Entonces, aquí se puede generar lo que es un daño a la salud directamente por una exposición a un factor de riesgo. Entonces, aquí sí entra lo que es la salud ocupacional e higiene industrial, porque va a haber un daño directamente a la salud y me dice a mí, en base a los procedimientos, de que yo tengo que otorgarle lo que es un lugar más seguro a los colaboradores para que esto no pongan su salud en peligro. Entonces, la diferencia que hay en sí entre la disciplina de salud ocupacional e higiene industrial y la disciplina que nosotros obtenemos como prevención de riesgos laborales o seguridad industrial es que la prevención de riesgos laborales aplica procedimientos para las personas, para los equipos y para el medio ambiente. Sin embargo, la disciplina de salud ocupacional e higiene industrial solamente se enfoca en cuidar lo que es el bienestar de los colaboradores mediante la aplicación de medidas de controles. ¿Para qué? Para que esto, como le dije anteriormente, no pongan su salud en peligro. Y nosotros, quizá como empleadores o como técnicos de prevención, podemos otorgarle lo que son lugares más seguros. Entonces, al final, debemos de deducir nosotros acá que cuando una persona pone su salud en peligro, entonces ahí es que entra la salud ocupacional e higiene industrial. Cuando una persona va a ejecutar un trabajo, por ejemplo, en una plataforma elevada, donde existe un riesgo, donde esta persona puede tener una caída libre, no entra ahí lo que es la salud ocupacional, porque una persona que obtenga una enfermedad, una persona que tenga un resbalón, no se le va a reconocer lo que es una enfermedad. Ahora, si hay daños directos hacia lo que es la salud de una persona, entonces ahí sí entra lo que es la salud ocupacional e higiene industrial. Entonces, aquí me dice que la salud ocupacional va dirigida a promover y proteger lo que es la salud mental, física y social. Entonces, ¿proveniente de qué? Proveniente de lo que son los factores de riesgo, la cuales pueden generar daños mentales a las personas, que en este caso es un factor de riesgo psicosocial. Los factores de riesgo psicosociales son aquellos factores la cual generan un daño directamente a las personas, pero en este caso son mentales, la cual yo estoy hablando aquí, por ejemplo, lo que es carga laboral, que sería estrés, lo que sería la fatiga, lo que sería, por ejemplo, el acoso sexual, problemas contractuales, que la cual esto pueden generarle lo que son daños mentales a las personas. Factores de riesgo físico son aquellos realmente las cuales le pueden generar un daño a la salud directamente a los colaboradores. Y aquí yo me estoy refiriendo a cuando un personal se expone, por ejemplo, a lo que es alto ruido, poca iluminación en el entorno laboral, vibraciones, radiaciones, temperaturas extremas. El factor de riesgo físico es el que se genera en un entorno laboral, la cual las personas no tienen que tener específicamente un contacto directo para que ese factor le pueda generar un daño. Entonces, por último, tenemos aquí lo que es el social, que esto es proveniente por parte de la sociedad. Cuando las personas adquieren lo que son enfermedades producto a la comunidad, a lo que es el sector social, entonces ahí es que se manifiesta lo que es el tema de la salud ocupacional. ¿Quién tiene alguna duda por el momento? ¿Alguna duda por el momento? Por el momento no.
que realmente nosotros podemos entender como un trabajo, la cual un trabajo se entiende que es toda actividad que el hombre realiza de transformación de la naturaleza con el fin de mejorar su calidad de vida. Eso es lo que se entiende en sí como un trabajo y lo que al final también nosotros podemos entender como un ámbito laboral, que es un conjunto de condiciones que rodean a las personas, la cual un ámbito laboral que sería un ambiente laboral puede estar rodeado de condiciones peligrosas, o sea, puede estar rodeado de peligro y eso es lo que nosotros llamamos como condiciones peligrosas. Cuando yo hablo de una condición peligrosa que está dentro de un entorno laboral, esto se refiere a que yo tengo un lugar que está rodeado de peligro y que ese lugar tiene el potencial de poderle generar daños directamente a una persona. Eso es lo que se entiende como una condición peligrosa y de igual forma, cuando yo estoy en un lugar de trabajo, en un lugar determinado, eso se entiende en general como un ámbito laboral o un ambiente laboral, la cual puede ser un ambiente rodeado de condiciones peligrosas o puede ser un ámbito laboral seguro. Un ámbito seguro es cuando no se generan peligros o factores de riesgo en ese dicho lugar y un ámbito laboral que está rodeado de condiciones peligrosas es cuando ese lugar de trabajo, ese ambiente laboral está rodeado de peligro, la cual, en este caso, ese lugar va a tener el potencial de poderle generar lo que es un daño directamente hacia una persona, ya sea externo o ya sea interno, que sería un daño directamente hacia la salud de los colaboradores. Vamos a ver aquí qué nosotros podemos entender como un incidente y qué nosotros podemos entender como un accidente. ¿Me pueden dar realmente las dos definiciones para luego entonces buscar en conclusión la diferencia que hay entre ambos? Vamos a ver qué se entiende como un incidente y qué nosotros podemos entender como un accidente. Pregunta de que un técnico de prevención debe de saberse con el pie de la letra. Es lo mismo cuando se le pregunta qué es un peligro y qué es un riesgo, qué es un accidente, qué es un incidente, qué es un acto inseguro. Son preguntas que los técnicos deben de saberse porque son preguntas básicas para un técnico ya de Pero seguridad. yo no voy a apoyarlo. Dígame, Paulino. Mira, si yo no trabajo, no salgo de aquí de la banca. Bueno, por incidente y accidente, yo entiendo de que un incidente es algo que nosotros podemos ver que puede suceder y podemos evitar. Un ejemplo, si yo voy caminando por un lugar y veo que hay muchos metales en el medio, yo puedo evitar de ser un accidente. Y un accidente viene siendo cuando nosotros estamos trabajando en una parte y de un momento a otro viene a ver cae de arriba una pieza que nosotros no lo esperamos, pa, ahí sucede un accidente. Pero un incidente es algo como que nosotros podemos evitar y que a veces si su cubre cara y todo, y nosotros sabemos que le puede caer algo en el ojo, Bien, ahí algo, escuchamos realmente la parte nos quedamos, de Paulino. Dígame, Cristian Ortiz. entonces ahí sucede el accidente. Cristian, dígame. Bien, está poquito malo mi internet, pero un incidente es eh, un evento que ocurre cuando eh, no causa daño. Por ejemplo, cuando no causa daño físico, cuando no, Un accidente, pero sin lesión. exacto, cuando no tiene lesión, es un incidente. Entonces, un accidente es cuando hay daño físico,
como estaba diciendo Paulino, cuando hay lesiones o hay formas en la cual eh, nuestro físico se encuentra afectado. Bien, vamos a ver entonces aquí la respuesta de Evelisa. Bueno, profe, como ya hemos hablado un poquito de eso, bueno, podemos decir que un incidente es similar a un accidente, pero ya esto es, pero sin lesiones ni daños personales. Por tanto, lo que es un accidente como un incidente ocurre a menudo, pero son inevitables o calculables por índice de accidentabilidad. Es decir, que un incidente puede ocurrir, pero sin lesiones, a diferencia que el accidente. Exacto. Vamos a ver la respuesta de HP, dígame. Pues bien, profesor, un incidente es algo que ocurre, pero no ocurren lesiones físicas con los trabajadores. O sea, no sucedió el evento, pero no hubo nadie herido, ni nadie salió perjudicado. Al contrario de un accidente. Un accidente es algo que sucede de forma inesperada y un trabajador puede resultar lesionado. Bien, Juan. Manuel Báez. Bueno, de mi parte, lo que tengo entendido por un incidente es cuando existen todos los factores para que haya un accidente, pero no se completa. Por ejemplo, yo voy caminando y tengo un escritorio, me resbalé, pero no caí y me di en la cabeza. O por la agilidad que yo tengo, me resbalé y no caí y me di en la cabeza. Bien, vamos a escuchar entonces a Blanquita Zapata. Buenas noches. Un incidente o un cuasi accidente, como lo determinamos nosotros los prevencionistas, es una advertencia de que va a ocurrir un accidente. Es aquella alarma o aquel índice alarmante que nos indica que podría ocurrir un accidente. Los incidentes dejan daños menores, pero los accidentes causan pérdidas materiales y hasta humanas, incluyendo también la pérdida de tiempo, incidiendo en el desarrollo de las horas hombre. Bien, Walding Martínez. Un incidente es algo que tuvo al pasar, pero no pasó. Un ejemplo, estamos haciendo un trabajo con una sierra o algo y tenemos guantes puestos. Entonces, por una mala práctica, la sierra se me ha rebalado y le ha dado el guante, pero no sufrió la mano. Entonces, si no tuviera el guante, hubiese pasado un accidente. Franklin. Franklin. ¿Me escuchan? Ahora sí. Lo escucho. Ok. Para mí un incidente con todas las cosas que nosotros vemos en la obra y por no reportarla a tiempo, por no corregirla, entonces ocurre el accidente. Vamos a decir una madera en el medio, una varilla, un charquito de agua, se derramó un líquido. Yo lo vi, pero simplemente lo evité y seguí mi camino. Eso viene siendo un incidente. Para que se pueda entonces aplicar ahí el procedimiento de lo que es un incidente, recordar, un incidente en este caso es un evento inesperado, un incidente es un evento imprevisto que ocurre en un dicho lugar, la cual este evento cuando ocurre no provoca daño, solamente deja lo que es una probabilidad de que hubiese generado algún daño. Sin embargo, a la diferencia de un accidente, es que el accidente es un evento inesperado, es un evento imprevisto que cuando en este caso se genera, provoca un daño directamente hacia una persona
hacia la propiedad o al medio ambiente. Esto es lo que se entiende en sí como un accidente, y la diferencia que hay es que el incidente, cuando ocurre el evento, no provoca daño. Sin embargo, el accidente, cuando ocurre, sí provoca el daño. Y le dije también de que, eso fue en el módulo de investigación de accidentes, de que ambos deben de ser reportados. Cuando ocurren los eventos, aunque el incidente no provocó daño, como quiera debe de ser reportado, porque si usted no reporta ese evento que se generó porque no generó daño, ese incidente puede volver a ocurrir nuevamente y convertirse en un accidente. Una persona que va cruzando por una plataforma elevada, cuando cruza, en este caso, 5 segundos después, cae lo que es un objeto. ¿Qué pasa acá? Que aquí se generó lo que es un incidente. ¿Por qué? Porque pasó un evento inesperado, pero no provocó daño, solamente dejó lo que es una probabilidad de que hubiese generado un daño. Sin embargo, la misma persona cruza por debajo de la plataforma elevada. En el momento cuando cruza, le cae un objeto en la cabeza. Aquí se generó lo que es un accidente, porque este evento sí provocó un daño directamente hacia una persona. Pero recordar, el accidente no solamente le genera daños a las personas, sino también a la propiedad o al medio ambiente. Y esa es la diferencia. Nosotros como técnicos de prevención conocemos también lo que es el incidente, como también lo que es el casi accidente, como la mayoría los conocen. Y también nosotros entendemos que un incidente es considerado lo que es un near miss. Los near miss son los incidentes o casi accidentes que ocurren en el entorno laboral, y esa es la diferencia que hay entre ambos. Hay una diferencia, pero al final, como le dije, ambos deben de ser reportados también, y también deben de ser investigados para ver realmente cómo fue que se generó ese evento, cuál fue realmente la causa raíz que conllevó a que se generara ese dicho evento en ese momento. Entonces, aquí me dice que busca la salud ocupacional, busca garantizar lo que es el bienestar físico, mental y social del trabajador, y con ello su eficiencia en el trabajo, controlando aquellos riesgos que puedan producirle accidentes o enfermedades laborales. Es el estudio de la distribución y las causas de enfermedad y lesiones que resultan riesgo laboral. Entonces, como le dije y vuelvo y le repito, la salud ocupacional e higiene industrial solamente se centraliza y se enfoca en cuidar lo que es el bienestar de los trabajadores, para que esto no pongan su salud en peligro, para que no se le genere lo que es una enfermedad, ya sea en el trayecto de una actividad o cuando estas personas están expuestos a un lugar determinado. Solamente se enfoca en proteger y cuidar la salud del trabajador, y que nosotros debemos de otorgarle lo que son lugares más seguros a los colaboradores. La salud ocupacional e higiene industrial se enfoca y estudia lo que son factores de riesgo, la cual es factor de riesgo físico, el factor de riesgo químico, el factor de riesgo, perdón, el factor de riesgo, en este caso, ergonómico también, y el factor de riesgo, bio, factor de riesgo biológico, químico, físico y ergonómico. Esos cuatro son los que se encargan de estudiar lo que es la salud ocupacional e higiene industrial. En el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la cual en el módulo de identificación de peligros y riesgos, nosotros vimos esa parte de los 7 factores de riesgo que se pueden centralizar en un lugar de trabajo. Entonces, de los 7 factores de riesgo que hay, la salud ocupacional e higiene industrial estudia 4. Estudia
Como le dije, el factor de riesgo físico, porque esto le pueden generar un daño a la salud directamente. Cuando yo hablo de poca iluminación, altos ruidos, vibraciones, radiaciones. Estudia el factor de riesgo químico por la emisión de polvo, emisión de gases, manipulación de productos químicos o sustancias peligrosas. Estudia lo que es el factor de riesgo biológico, que este es generado por bacterias, virus, parásitos, hongos. Y estudia el factor de riesgo ergonómico. ¿Por qué? Porque una persona en el factor de riesgo ergonómico puede obtener lo que es una lesión permanente y esto se le puede reconocer como una enfermedad a largo plazo. Por eso realmente se centraliza acá. Entonces, vamos a ver aquí un poquito más en lleno. Este eres tú, siempre dispuesto a hacer tu trabajo. Lo que probablemente descubras de tu trabajo es que encuentras expuesto a innumerables peligros potenciales que pueden afectar seriamente tu salud. Pero, ¿qué es la salud? Según algunos, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Recuerda que salud también son todas aquellas cosas que te gusta ver, hacer o escuchar. ¿Te imaginas perder un poco de esa salud? No lo creo. Preservarla depende solamente de ti. Lo primero que tienes que hacer es conocer algunos sencillos conceptos, entenderlos y ponerlos en práctica. Empecemos por el concepto de peligro. El peligro es todo aquello que tiene un potencial de producir daño. Las máquinas, las herramientas, las sustancias y los procesos del ambiente de trabajo representan peligro. El elemento que determina un peligro producirá un daño es el riesgo. El riesgo es una combinación entre la probabilidad que algo malo pase y la gravedad con la que pueda ocurrir. Antes de tomar una decisión, debes preguntarte qué tan posible es que algo salga mal y qué tan graves serán sus consecuencias. Recuerda que mientras mayor sea el riesgo, mayor será la posibilidad de que tu salud se vea afectada, ya sea en un accidente de trabajo o por una enfermedad profesional. A diferencia de los accidentes, las enfermedades profesionales se caracterizan por una evolución lenta y progresiva, determinando tu salud y tu calidad de vida. La exposición a agentes de riesgo da lugar a la aparición de estas complicaciones. Los agentes de riesgo pueden ser físicos, químicos, biológicos y ergonómicos. En todos los ambientes de trabajo podrás encontrar la presencia de estos agresores y debes saber que ellos están dispuestos a dañar tu salud. Deberás impedir que lo logren, luchando atentamente al profesional de prevención de riesgos de la empresa. Él está preparado para guiarte y mostrarte qué medidas preventivas serán las más adecuadas para evitar que te enfermes o te lastimes. Recuerda siempre que la salud. Bien, ahí pudimos ver parte del proceso, la cual estuvimos hablando anteriormente, de que nosotros debemos de aplicar procedimientos antes de que las personas se expongan a ejecutar lo que es un trabajo para que estos cuiden lo que es su salud, su bienestar. Realmente es algo fundamental y más para las empresas también. Aquí me dice que es necesario un trabajo interdisciplinario e intersectorial guiado por políticas estatales e internacionales dirigidas a la prevención de accidentes y enfermedades laborales. La salud ocupacional se apoya en la epidemiología para la gestión y la investigación, acciones para lograr las metas que las empresas o el técnico de prevención quiera cumplir. Entonces, las empresas deben de dirigirse a un procedimiento de seguridad, la cual debe de ser cumplido. Nosotros tenemos, por ejemplo, lo que es el Reglamento de Salud y Seguridad de la República Dominicana, la cual es el reglamento 522-06. Reglamento que en base artículo estipula cómo es que las empresas deben de comportarse, cómo las empresas deben de otorgarle lo que son lugares más seguros a los trabajadores, cómo deben de crear lo que son planes de emergencia y evacuación para los colaboradores que se vean expuestos a un evento inesperado, cómo hacer simulacros en las empresas también, cómo también las empresas
deben de colocar lo que son los indicadores, señalizaciones en puntos estratégicos. También todo esto lo aplica lo que es el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de la República Dominicana, que el empleador es la persona responsable que debe de facilitarle lo que son los equipos de EPP, equipo de protección personal, para que estos colaboradores estén protegidos de los factores de riesgo que se encuentran en su empresa. Entonces, los factores de riesgo que le pueden generar lo que es una enfermedad a los colaboradores, lo estuvimos hablando y creo que en esa partecita estamos claros: factor de riesgo físico, el biológico y el químico. Hay un número 4 que sería el factor de riesgo ergonómico, la cual este es generado por sobreesfuerzo que nosotros hacemos con cargas manuales, también por la mala postura que utilizamos a la hora de sentarnos, y esto también puede generarle lo que es una desviación de columna, una lesión permanente, y esto se le puede reconocer, como le dije, como una enfermedad a largo plazo. Entonces, cuando nosotros hablamos aquí que estos factores de riesgo le pueden generar lo que es una enfermedad ocupacional o una enfermedad profesional a los colaboradores, es cuando una persona va a ejecutar un trabajo, por ejemplo, de soldadura. Esta persona en el día a día vive expuesto a lo que es la inhalación de gases, vive expuesto a lo que es la inhalación de humo, generado por este tipo de actividad, que es una actividad en caliente, que sería de soldadura. Aquí se está generando lo que es un factor de riesgo químico, que es la generación de gases. Entonces, ¿qué pasa? Que con el tiempo, esta persona puede obtener lo que es una enfermedad, y esa enfermedad va a ser producto a la actividad que esta persona ejecuta en el día a día. Va a ser esta persona que se le reconozca lo que es una enfermedad producto a la exposición de un factor o varios factores de riesgo que se están generando en el día a día en base a la actividad que esta persona está ejecutando. Entonces, por eso es que nosotros llamamos lo que es una enfermedad profesional, porque es una enfermedad que la persona obtiene por vía a su profesión, por vía a lo que la persona ejecuta en el día a día. Y en esa actividad, en este caso, se generan lo que son los factores de riesgo. Y si se generan factores de riesgo físico o biológico o químico, entonces ahí se le puede, en este caso, reconocer lo que es una enfermedad ocupacional. Recordar, las enfermedades no se obtienen de un día a otro. Eso realmente lo determina el tiempo que usted dura de exposición a un agente. Lo determina también la sensibilidad de la persona, porque hay personas que son más sensibles que otros, la cual, en este caso, yo puedo tener 6 meses expuesto, por ejemplo, trabajando en una estación de combustible, expuesto a la inhalación de esa gasolina, y otra persona a los 3 meses ya puede sentir, por ejemplo, síntomas por la exposición a ese factor de riesgo. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque quizá esa persona es más sensible que yo. Entonces, al final, una enfermedad ocupacional o una enfermedad profesional lo va a determinar en sí el tipo de agente que nosotros tengamos en el lugar de trabajo, la sensibilidad de la persona, también lo va a determinar qué tiempo más o menos puede durar una persona expuesta a un factor para que se le reconozca lo que es una enfermedad profesional. Aquí tenemos entonces el factor de riesgo físico, que sería alto ruido. Tenemos aquí lo que son vibraciones. Tenemos aquí temperaturas extremas. También generado por el factor de riesgo físico. Cuando yo hablo del factor de riesgo físico, las personas no tienen que tener un contacto directo con este factor para poder generar lo que es un daño. El factor de riesgo químico, que es generado por lo que sería la emisión de polvo, emisión de gases, y lo que serían los diferentes tipos de productos químicos que nosotros vivimos expuestos
a ello en el día a día. Podemos tener productos químicos asfixiantes, corrosivos, irritantes, sensibilizantes, carcígenos, que pueden generarle cáncer a la persona. Al producto químico que lo manipulan en empresas, la cual ese producto puede generarle lo que es un cáncer a esta persona. Por eso las personas, cuando terminan de, por ejemplo, su tiempo de exposición a ese tipo de químico o de agente, en el momento de cuando culmina, debe de mantener, en este caso, un historial médico por 40 años una vez finalizada la exposición a estos agentes carcígenos. Tenemos aquí mutágenos, reactivos e inflamables también. Ahora, estos tipos de productos químicos, ¿cómo realmente nosotros logramos determinar cuál es el peligro específico que tiene ese producto? ¿Qué tanto daño le causa a la salud? ¿Qué tanta, si es inflamable, qué tanta inflamabilidad tiene? ¿Qué tanta inestabilidad tiene el producto químico? Para eso, nosotros tenemos lo que es el rombo de la NFPA 704. El rombo es una etiqueta de 4 colores que se le coloca al envase del producto, la cual ahí, en base a una numeración del 0 al 4, se va indicando, mientras más alto es el número, las consecuencias son mucho más altas. Entonces, en base al número, si yo le coloco un 0, por ejemplo, donde dice salud, es porque no le causa daños a la salud. Entonces, Tiene una televisión ahí en la sala. mire, vamos a ver, me dice un compañero que no se está escuchando, me dice un compañero. Por favor, confirmarme esa parte, porque un compañero me está diciendo que no se escucha por el chat. Te escucho perfecto. ¿Se escucha de mi parte también? Yo lo escucho bien. Pues entonces vamos, confirme esa parte ahí, entonces el compañero que me dice que no se escucha. Entonces, nosotros tenemos una documentación, la cual esa documentación serían los SDS. Los SDS, en este caso, es una documentación que el empleador me facilita a mí, donde en esa documentación nosotros vamos a obtener lo que serían las informaciones correspondientes del producto que yo tengo en almacén, la cual en esa documentación, en esos SDS, vamos a encontrar qué tanto daño le causa a la salud ese producto, qué tanta inflamabilidad tiene, qué peligros específicos tiene y qué tanta inestabilidad tiene ese producto. Usted, como técnico de prevención, debe de asegurarse que si en una empresa tenemos lo que son diferentes tipos de productos químicos en almacén, esos SDS, esa ficha técnica, esa hoja de vida es una carpeta, la cual esa carpeta debe de estar en una parte visible en el almacén para cuando las personas vayan a manipular cualquier producto químico, estas personas puedan realmente observar en la documentación y realmente empaparse un poquito más de las informaciones correspondientes de ese producto químico. Eso es en caso de que la persona no tenga tantos conocimientos de las consecuencias que pueden obtener por exponerse a cualquier producto químico que se encuentren en almacén. Tenemos aquí lo que son los factores de riesgo biológico, como lo vemos acá. Bueno, la parte que estuvimos hablando anteriormente de qué es una enfermedad profesional, se lo dije anteriormente y vuelvo y se lo repito, una enfermedad profesional es una enfermedad que las personas obtienen producto a la actividad que esta persona ejecuta en el día a día. Una persona que sea conserje, por ejemplo, en un lugar, en un edificio, en una casa,
la cual con el tiempo esta persona puede obtener lo que es una enfermedad profesional. ¿Por qué motivo? Porque esta persona vive expuesto día tras día a lo que es el factor de riesgo químico, vive expuesto a la manipulación de productos químicos, entonces vive inhalando lo que es el polvo, vive expuesto a la inhalación de estos productos. Entonces, con el tiempo, esta persona puede obtener lo que es una enfermedad profesional, la cual por eso, en este caso, por estar expuesto a este factor, por eso se les reconoce lo que es una enfermedad profesional, porque es una enfermedad que esta persona va a obtener por vía a su profesión, a lo que la persona ejecuta en el día a día. ¿Quién tiene alguna duda por el momento? ¿Pregunta? ¿Algún aporte por el momento? ¿Estamos claros? ¿No estamos claros? ¿Podemos continuar? ¿No podemos continuar? Díganme. De mi parte, claro, como seguir. Podemos continuar porque está claro. Aquí me dice cuáles son las enfermedades ergonómicas cuando una persona, por ejemplo, se expone ya sea a manipular lo que es carga manual, utiliza lo que es, como nosotros decimos, la mala postura para sentarse en una silla. ¿Cuáles serían los principales problemas de ergonomía en la oficina? Mayormente, que ahí es que es donde se genera más lo que es el factor de riesgo ergonómico. Tenemos aquí lo que son lesiones musculoesqueléticas en hombros, cuello, manos y muñecas. Tenemos aquí problemas circulatorios también, que es un factor de riesgo ergonómico, y también por ahí se puede deducir lo que es una enfermedad ergonómica. Problema de columna, que pueden conllevar a convertirse en graves y crónicos. Síndrome del túnel carpiano. Esto es dolor en la muñeca aquí. A esos dolores que mayormente le da a las personas que trabajan en oficina por la postura que utilizan, perdón, por la postura que colocan la muñeca para manipular ya sea el mouse, se le puede en este caso dar lo que es un síndrome de túnel carpiano, que sería eso. Tenemos aquí dolores de cuello y espalda. Esos son parte, lo que nosotros vemos aquí, de las enfermedades ergonómicas, la cual las personas pueden obtener, ya sea en su jornada laboral también. Y le dije anteriormente de que esto puede ser realmente una enfermedad a largo plazo. Por eso entran el factor de riesgo ergonómico en lo que es salud ocupacional. Vamos a tener algo bien claro aquí para que vayan teniendo la idea más clara. Si realmente existe lo que es una diferencia entre salud ocupacional e higiene industrial. En este caso, por ejemplo, es como yo decir prevención de riesgos laborales y seguridad industrial. Por ejemplo, la prevención de riesgos laborales se encarga de aplicar que los procedimientos, las normas, ¿verdad? Y cuando yo aplico esos procedimientos, esas normas, entonces, en el campo, cuando yo le indico a los colaboradores cómo ejecutar el trabajo de manera segura, cuando yo le doy los entrenamientos de que estas personas ejecutan lo que son los procedimientos de seguridad, ahí es que nosotros hablamos de lo que es seguridad industrial. Lo mismo pasa en salud ocupacional e higiene industrial. La salud ocupacional aplica todos los procedimientos de cómo realmente yo puedo evitar de que esas enfermedades no se generen en el entorno laboral. Ahora bien, cuando yo aplico esos procedimientos de que yo le brindo lo que son lugares más seguros a los colaboradores, entonces ahí es que entra la higiene industrial. Y me voy a ir un poquito más allá. ¿Por qué en la salud ocupacional, en este caso, se centralizan o estudia acá la salud ocupacional cuatro factores de riesgo? ¿Por qué la higiene industrial solamente estudia tres?
La salud ocupacional e higiene industrial estudia 4 factores de riesgo, que es el factor de riesgo físico, químico, biológico y ergonómico. ¿Por qué la higiene industrial solamente estudia lo que es el factor de riesgo físico, el químico y el biológico? ¿Por qué no estudia lo que es el tema de ergonomía? ¿Por qué motivo? Por el siguiente, porque la higiene industrial es una disciplina que se encarga de aplicar procedimientos, al igual que que la misma enfermedad, perdón, igual que la salud ocupacional. Pero en este caso, la higiene industrial se centraliza en el lugar de trabajo, en que nosotros debemos de otorgarle lo que son lugares más seguros a los colaboradores. Entonces, el tema, por ejemplo, de cuando yo menciono aquí lo que es el factor de riesgo físico, se supone que el factor de riesgo físico, ¿dónde se genera? En el entorno laboral, creado por una condición peligrosa, un lugar que está rodeado de peligro. El factor de riesgo químico, ¿dónde se genera? En un lugar de trabajo que está rodeado de condiciones peligrosas. El factor de riesgo biológico, ¿dónde se genera? En un lugar de trabajo que usted puede llegar y encontrar lo que es ese factor de riesgo. Entonces, ahí es que entra lo que es el tema de la higiene industrial, que me dice que yo tengo que otorgarle lo que es un lugar más seguro. Yo tengo que tratar de identificar, evaluar y aplicar lo que son medidas de control en base a estos peligros que tienen el potencial de poderle generar daños directamente a la salud de los colaboradores, para que esto no pongan su salud en peligro. Y esto realmente yo lo aplico en el campo. Ahora, el tema de ergonomía no es generado por una condición peligrosa. O sea, yo llego a un lugar de trabajo y yo no voy a encontrar en un lugar lo que es un factor de riesgo ergonómico. No, porque el tema de ergonomía es generado por las personas. Entonces, la higiene industrial se encarga de aplicar procedimientos y que estos procedimientos yo lo pueda cumplir en el entorno laboral, identificando, evaluando y aplicando medidas de control en base a estas condiciones peligrosas que yo pueda encontrar en un lugar de trabajo, generado por el factor de riesgo físico, químico y biológico. Por eso es que la salud ocupacional estudia 4, porque el tema de ergonomía, como le dije, no es generado por una condición peligrosa, sino generado por las mismas personas. Lo mismo pasa con el factor de riesgo psicosocial, porque el factor de riesgo psicosocial también es generado por las personas, por el bullying, el acoso sexual, en este caso la fatiga, el estrés. Todo esto al final es generado por las acciones negativas que las personas cometen en los sitios de trabajo. Y esa realmente es la diferencia que hay entre ambos, para que tengas realmente algo claro de que el factor de riesgo ergonómico no entra en la higiene industrial. Lo demás, que son 3, sí entran en la higiene industrial. Entonces, el tema de salud ocupacional serían 4. El de, y en este caso, higiene industrial solamente serían 3, porque no estamos hablando aquí de que los 3, químico, físico y biológico, los podemos encontrar en un lugar de trabajo. Llegamos a un lugar, podemos encontrar poca iluminación, alto ruido, podemos encontrar bacterias, podemos encontrar hongos, podemos encontrar también otros peligros. Sí, pero el tema de ergonomía no lo vamos a encontrar como una condición peligrosa, porque es generado por las mismas personas. ¿Estamos claros ahí? Todavía. No, Sí, todavía estamos no. claros. Bien, aquí nosotros podemos ver las enfermedades relacionadas en el trabajo. ¿Cuáles serían esas? Podemos tener aquí lo que son trastornos musculoesqueléticos,
podemos tener lo que es el estrés y trastornos mentales. Recordar que le dije que el factor de riesgo, en este caso psicosocial, deja lo que son enfermedades. En este caso, deja lo que son enfermedades mentales hacia la persona, la cual, en este caso, eh, la salud ocupacional estudia el factor de riesgo psicosocial como una enfermedad secundaria, porque es generado también por las personas, al igual que la de ergonomía. Podemos tener cáncer relacionado con el trabajo. Le dije anteriormente que podemos estar expuestos o manipular un producto químico, la cual genera cáncer por un tiempo determinado. Enfermedades en la piel que puede ser generado también por la exposición a sustancia o producto químico. Tenemos aquí también enfermedades relacionadas con el trabajo producidas por agentes biológicos que podemos encontrarlo en un lugar de trabajo también. Entonces, aquí me dice que a nivel mundial, los tres problemas más comunes de salud que nosotros tenemos, primero es el dolor de espalda con un 37%, luego tenemos lo que es la pérdida de la audición con un 16% y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica con un 13%. Entonces, si al final nos damos cuenta, tenemos aquí lo que son dolor de espalda con un 37%, que es un tema de ergonomía, es generado por las personas, lamentablemente. Las personas, por cometer tanto actos inseguros, conllevan a que nosotros tengamos lo que es esta estadística que usted está viendo aquí. La pérdida de la audición con un 16% es por la exposición a esos altos decibeles, a esos altos ruidos, la cual podemos llegar a ejecutar un trabajo y por no protegernos de ese factor de riesgo físico, que es el tema de alto ruido, altos decibeles. Por eso es que con el tiempo nosotros podemos obtener lo que es esta enfermedad, que serían daños auditivos. Y luego tenemos lo que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cuando nosotros nos exponemos a lo que es el factor de riesgo químico por estar inhalando lo que son quizá estos productos, estos gases. Entonces, que si nosotros al final nos protegemos de estos factores, podemos nosotros acá poder al final reducir lo que es esa tasa de accidentes y enfermedades producidas en las industrias en el día a día. Aquí nosotros tenemos que, bueno, te lo voy a decir con mis propias palabras para que puedan entender esa partecita. Aquí me dice que se debe de reunir para que a una persona se le reconozca lo que es una enfermedad profesional. Entonces viene siendo lo mismo, por ejemplo, en República Dominicana, lo mismo que qué debe de pasar o qué debe de suceder para que a un trabajador se le reconozca también lo que es un accidente laboral. Primero, en este caso, debe de haber lo que es un daño directamente hacia una persona para que se le pueda reconocer lo que es un accidente laboral. Número dos, ese evento y ese daño debe de suceder en el entorno laboral. Y número tres, la persona debe de trabajar por cuenta ajena. O sea, que trabaje bajo una empresa, bajo un contrato. Lo mismo pasa a una persona que se le vaya a reconocer lo que es una enfermedad profesional, debe de haber un daño directamente hacia la persona. Ese daño debe de suceder, por ejemplo, por un tiempo de exposición en el lugar de trabajo. Y por último, la persona debe de trabajar por cuenta ajena. Como le dije anteriormente, trabajar bajo una empresa, bajo un contrato para que se le pueda reconocer lo que es una enfermedad profesional a esta persona. Tenemos aquí que cuáles son las enfermedades psicosociales en el trabajo, cuáles son esas enfermedades que pueden suceder en el día a día generado por este factor de riesgo psicosocial. Tenemos aquí lo que son la fatiga, tenemos lo que es la cefalea, la úlcera, trastornos
osteomusculares, enfermedades cardiovasculares, de la demotivación, el estrés. Tenemos aquí lo que es el síndrome de Burnout. El síndrome de Burnout es cuando una persona tiene varios trastornos mentales y ahí realmente ya se les reconoce de que tiene un síndrome. Tenemos aquí lo que es la ansiedad, aislamiento, agresividad, asentismo y bajo rendimiento. Estos realmente pueden conllevar a que a una persona se le reconozca lo que es una enfermedad profesional. Relacionados con agentes físicos, químicos biológicos, mecánicos, energéticos y los psicosociales derivados de la organización laboral que pueden afectar la salud individual y colectiva en los lugares de trabajo. Es responsabilidad de todos los empleadores identificar, evaluar e intervenir los factores psicosociales que comprenden la identificación tanto de los positivos o protectores como de los factores de riesgo, con el fin de definir las acciones de intervención y así prevenir enfermedades asociadas al estrés laboral y promover el buen clima laboral y la productividad. Prevenir posibles situaciones de acoso laboral y mejorar las relaciones en el trabajo. Así, los empleadores deben identificar los factores existentes en una empresa como por ejemplo, en la gestión organizacional, se debe tener en cuenta la administración del recurso humano y allí se observa el estilo de mando, las modalidades de pago y de contratación, la participación del trabajador en la empresa, la facilidad para acceder a capacitaciones, servicios de bienestar social, mecanismos de evaluación y desempeño y estrategias para el manejo de cambios que afecten a las personas. Otro factor contempla las formas de comunicación y el empleo de la tecnología. Es muy importante tener presente el ambiente de las relaciones y las formas de trabajo en equipo. Las condiciones de la tarea son muy importantes. Hacer relación a la carga mental, el volumen de trabajo, el nivel de responsabilidad de cada trabajador y la carga emocional a la que están expuestas quienes trabajan atendiendo al público, como por ejemplo en el sector salud, en las oficinas de correspondencia o de servicios públicos. Esta carga va de la mano con la carga física que comprende el esfuerzo físico, la postura corporal, fuerza y movimiento en su labor. También existen unos factores psicosociales extralaborales que también debe evaluar el empleador de su trabajador con el fin de promover su bienestar. Conocer la utilización del tiempo libre, su entorno familiar y de amigos, e incluso de vivienda, y las demás situaciones que le permitan tener una idea clara de la situación de su trabajador. Un tercer factor que debe evaluar el empleador es el psicosocial individual. Debe tener información de las características de la personalidad del trabajador y cómo afronta situaciones de trabajo. Con respecto a los efectos de estos factores de riesgo, se debe tener mucha atención a las estadísticas de morbilidad y mortalidad por accidente o enfermedad laboral y enfermedad común. Por último, el ausentismo, la rotación de personal y el rendimiento laboral. Recuerde que todos los factores psicosociales deben ser evaluados objetivos y subjetivamente. También los empleadores deben actualizar anualmente toda la información discriminada por número de trabajadores, ocupación, sexo, edad y mantenerla a disposición del Ministerio de Trabajo. Los empleadores deben intervenir los factores de riesgo psicosocial. Para ello se tendrá en cuenta los siguientes criterios: compromiso de la gerencia en los trabajadores, la participación de los trabajadores, priorización de los factores identificados con riesgo más alto, realizar actividades educativas o formativas. Los programas que se lleven a cabo deben estar integrados a los de seguridad y salud en el trabajo de la empresa, así como el de mejoramiento continuo y de calidad de la empresa. Realmente el empleador debe de asegurarse de que este factor de riesgo, que es el factor de riesgo psicosocial, no influya tanto en el día a día de los trabajadores, ya que realmente esto abunda mucho en las empresas, la cual quizá nosotros no le ponemos mucha importancia a este factor de riesgo, porque vemos en el día a día problemas, por ejemplo, contractuales de personas que no tienen experiencia en sí de cómo llevar a cabo una actividad. Vemos también problemas entre los mismos colaboradores, conflictos. Vemos también aquí lo que es estrés y carga laboral, donde hay personas que sobrepasan el límite de horas trabajadas también. Entonces no le damos mucha importancia a lo que es este factor, cosa que realmente en el día a día los accidentes
se generan también por este factor de riesgo psicosocial cuando una persona realmente está ya en un estado de que no está apto para ejecutar un trabajo porque tiene desmotivación, tiene estrés, está fatigado. Aquí vienen lo que son los accidentes también. Entonces, cuando, por ejemplo, el supervisor hostiga mucho al trabajador para ejecutar el trabajo, esto es un factor de riesgo psicosocial también, que lo vemos en el día a día. Esto realmente también, el tema del bullying es algo realmente que se debe de controlar bastante en las industrias y en el entorno laboral, y lo que es el acoso sexual también es algo que no es permitido en los trabajos. Por eso es que en las empresas no se aplica el tema, por ejemplo, de que las parejas puedan, en este caso, eh, ser trabajadores directos eh, de una empresa. Bueno, puede ser de que en alguna empresa sí lo apliquen el procedimiento de que una pareja puedan integrarse o formar parte de esa empresa, pero la mayoría de empresas no lo permiten por eso mismo, por situaciones que se deban de presentar. Tenemos aquí nosotros cuál es la necesidad de los trabajadores, qué es lo que los trabajadores realmente necesitan. Primero, necesitan de una atención general donde las empresas, por ejemplo, deben de tener lo que es un dispensario médico o tener un personal de reporte de emergencia rápida, de primeros auxilios, servicios de salud que evalúen y reduzcan la exposición a riesgos ocupacionales. También debe de haber lo que es un técnico que realmente se encargue de hacer las evaluaciones correspondientes, de otorgarle lo que son lugares más seguros a estos colaboradores, de que estos colaboradores no pongan en el día a día su salud en peligro, servicios de vigilancia médica para la detención de enfermedades y traumatismo ocupacional. No todas las empresas realmente aplican este procedimiento de tener un servicio, un dispensario médico, personas realmente que sean directas en el área de salud ocupacional e higiene industrial. No todas las empresas aplican ese procedimiento, pero algunas empresas sí, por ejemplo, le hacen los análisis correspondientes al personal antes de ingresar a su empresa para determinar si esta persona, por ejemplo, está apta para ejecutar su trabajo y su función, y lo entran también al departamento ahí de salud ocupacional, higiene industrial, para ver realmente la salud directamente de esta persona en ese momento. Claro, por el momento, ¿verdad? Entonces, eh, vamos ahora. Bien, aquí nosotros podemos ver lo que estuvimos hablando antes del receso sobre lo que es la higiene industrial, la cual me dice, la higiene industrial es la anticipación, el reconocimiento, la evaluación y el control de esos factores de riesgo que pueden poner en peligro la salud de los colaboradores. Entonces, cuando un personal va a ejecutar un trabajo en un lugar determinado, el procedimiento sería el siguiente: yo tratar de poder identificar, de poder evaluar y de poder aplicar lo que son medidas de controles para yo así poderle otorgar lo que es un lugar más seguro a estos colaboradores. Recordar, los factores de riesgo en este caso serían factor de riesgo físico, químicos y biológicos, que es lo que estudia la higiene industrial, como lo especificamos antes del receso. Entonces, ¿cómo se aplica la higiene industrial en una empresa? Me dice que una forma habitual de practicar la higiene industrial es imponer el uso de equipos de protección personal, de EPP, para mejorar las condiciones de trabajo, proporcionar protección respiratoria y prevenir o eliminar la exposición de los trabajadores a los peligros. Entonces, la importancia que nosotros podemos obtener de la higiene industrial,
que tiene como objetivo prevenir posibles daños para la salud de los trabajadores provocados por los agentes tóxicos propios de ciertas actividades. Entonces aquí nosotros tenemos, por ejemplo, un trabajador que está ejecutando un trabajo en caliente, está ejecutando un trabajo de soldadura, la cual esta persona está expuesto a lo que es la inhalación de humo e inhalación de gases generados por la misma actividad. A esta persona se le puede reconocer con el tiempo que va a durar de exposición, se le puede reconocer lo que es una enfermedad profesional, ya que esta persona está ejecutando una actividad donde tenemos aquí lo que es un factor de riesgo químico, la cual también está expuesto a lo que es una actividad y también, como le dije, ¿por qué se le va a reconocer lo que es una enfermedad profesional? Porque puede durar un tiempo de exposición donde ese daño va a ser, por ejemplo, en el entorno laboral y también esta persona va a trabajar o trabaja, perdón, por cuenta ajena, la cual trabaja bajo una empresa, bajo un contrato. ¿Cómo realmente nos beneficia a nosotros la higiene industrial? Me dice, es importante ya que aporta ventajas a las organizaciones como mejora de la salud y el bienestar de los trabajadores, disminución del ausentismo, disminución de los accidentes laborales. También, cuando nosotros logramos aplicar en una empresa la salud ocupacional e higiene industrial, esa tasa de accidentalidad y mortalidad que quizás nosotros teníamos en esa empresa va a reducir, cosa que realmente nosotros debemos de aplicarlo en el día a día, el tema de lo que es la salud ocupacional e higiene industrial. Debemos de tratar de que los colaboradores se expongan menos a lo que sería esas condiciones peligrosas que podemos encontrar en los entornos laborales. Debemos de evitar o reducir lo que es la exposición a estos agentes que viven generando accidentes como daños a la salud en el día a día en las empresas. Entonces, ¿cuáles son los tipos de higiene industrial? O sea, nosotros tenemos aquí, por ejemplo, tenemos lo que es la higiene teórica, que es la que se encarga de aplicar todo el procedimiento, todas las normas. Luego tengo lo que es la higiene de campo, cuando yo llevo lo que sería estos procedimientos, cuando lo llevo al campo, cuando lo llevo a la industria. Luego tengo lo que es la higiene analítica, que es la que se encarga de analizar y de proceder en base a los factores de riesgo que se encuentran en el entorno laboral. Y por último, tenemos aquí lo que es la higiene operativa, que es cuando, por ejemplo, yo le proporciono lo que es el equipo de protección personal a los colaboradores. Ahí realmente yo estoy aplicando lo que sería la higiene operativa. Entonces, me dice aquí, no corra riesgo. Si no sabe, pregunte. Es realmente aquí algo muy importante, ya que hay personas que por quedar bien, por quedar realmente súper bien con el supervisor o con el empleador, teniendo en cuenta de que quizás no sabe ejecutar el trabajo como se debe, entonces como quiera, esta persona se expone a lo que son los factores de riesgo que se encuentran en ese lugar de trabajo, no tiene los conocimientos de cómo llevar a cabo la actividad. Entonces, si usted no es una persona competente, como lo dice el procedimiento, que el empleador tiene que contratar personas competentes que tengan los conocimientos de cómo llevar a cabo el dicho trabajo. Entonces, lamentablemente, no se exponga a ejecutar un trabajo o a exponerse a un lugar de trabajo donde quizá usted desconoce cuáles son los peligros que se encuentran en ese lugar. Si usted desconoce cómo ejecutar un trabajo de manera segura, no lo haga. Primero pregunte antes de actuar. Vamos a comunicar cualquier condición insegura que nosotros encontremos en el lugar de trabajo. Por eso es fundamental de que si yo encuentro una condición peligrosa
en un lugar de trabajo, tengo que reportar esa situación, ya que esa condición puede conllevar a que se manifieste un accidente y que otra persona que desconozca, perdón, que desconozca de lo que sería esa condición que se encuentre ahí, puede verse afectado. Entonces también podemos decir la información y formación son clave en lo que es la seguridad de los colaboradores. Por eso es que el empleador debe de proporcionarle todos los procedimientos, lo que son los entrenamientos requeridos, las charlas de motivaciones que se le dan en el día a día a los colaboradores. Vamos también a usar lo que es el equipo de protección individual, que es el equipo de EPP, para asegurarnos de que estos colaboradores estén protegidos. También utilizar las herramientas y equipos adecuados a la actividad que usted va a ejecutar. Mantener limpio y ordenado tu lugar de trabajo es algo realmente fundamental. Lo que es el orden y la limpieza se hace antes, durante y después de cada actividad que nosotros vamos a ejecutar. Vamos a evitar la prisa y el exceso de confianza. En esta parte, los accidentes realmente se generan cuando yo tomo lo que es la prisa y cuando yo tengo lo que es ese exceso de confianza, cuando yo tengo un equitiempo ejecutando una actividad y porque yo veo que nunca ha sucedido nada, porque yo veo que nunca ha pasado nada, ya por eso realmente yo me siento seguro de lo que yo estoy haciendo y no sabiendo de que las condiciones pueden variar en cualquier momento. Los accidentes ocurren imprevistos, los accidentes realmente no comunican de que van a suceder, sino realmente son eventos inesperados que se generan. Entonces nosotros debemos de estar preparados. Y si nosotros, por ejemplo, aplicamos lo que son los procedimientos de manera efectiva, si nosotros le proporcionamos las informaciones correspondientes, si hacemos las evaluaciones concretas, podemos nosotros reducir o evitar estos accidentes de que se generen en el día a día. Punto muy importante, vigila tu salud. Cada colaborador es responsable de la salud de cada quien y también, como segundo, debe de cuidar también y proteger también lo que es la seguridad de sus compañeros. Pero primero me cuido yo y luego entonces cuido a mi compañero. Aquí nosotros tenemos lo que es la anticipación de lo que es la higiene industrial, que me dice que luego de ahí debemos de nosotros de reconocer o identificar lo que son los factores, esos peligros que se encuentran en el sitio de trabajo. Luego vamos a evaluar cuáles son los daños que estos peligros le pueden generar a la salud de esos colaboradores. Y por último, vamos a aplicar lo que son esas medidas de controles para nosotros entonces evitar o reducir la probabilidad de que esas enfermedades no se generen en el día a día. Esta parte yo se la dije antes del receso, casi al principio. Le dije esa parte de que hay una diferencia entre lo que es la higiene industrial y lo que es la seguridad industrial, que es prevención de riesgos laborales. Le dije que la prevención de riesgos laborales o seguridad industrial aplica procedimientos para las personas, para los equipos y para el medio ambiente. Sin embargo, la higiene industrial se encarga de aplicar procedimientos para lo que es el cuidado de la salud de los colaboradores. Se encarga de aplicar procedimientos para poder proteger lo que es el bienestar de los colaboradores solamente. Entonces, si hay un procedimiento que me dice, por ejemplo, cómo yo puedo manipular lo que es una llave, manipular un martillo, ese procedimiento lo aplica a lo que es la prevención de riesgos laborales. Pero en este caso, la seguridad industrial, perdón, la higiene industrial no tiene que ver nada con lo que es ese procedimiento. Ahora, si por ejemplo hay una maquinaria que está defectuosa, está por ejemplo derramando aceite, está en este caso la persona se ve expuesta a lo que es la inhalación de gases generado por esta maquinaria, entonces ahí sí entra lo que es la
higiene industrial. ¿Por qué? Porque la persona está poniendo su salud en peligro. Es la higiene industrial. Análisis texto. La higiene industrial busca evitar que los trabajadores presenten enfermedades, malestares y condiciones crónicas a raíz de su actividad laboral. Esto lo logra por medio de 3 etapas: el reconocimiento, la evaluación y el control de los riesgos laborales, como son los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el centro de trabajo. ¿Cómo se aplican? En el reconocimiento, el higienista reconoce cuáles son los agentes presentes en el entorno, su naturaleza y sus posibles efectos contra la salud. Por ejemplo, en un aeropuerto es importante saber que los niveles de exposición a ruido pueden ser dañinos si no se aplican medidas de protección adecuadas. La exposición prolongada al ruido de las turbinas podría causar graves problemas como la pérdida auditiva. En la fase de la evaluación se determinan cuál es el nivel de exposición y el nivel de riesgo al que se someten los trabajadores por uno o varios agentes. En México, esto se puede hacer por medio de un laboratorio de ensayo acreditado y aprobado para hacer estudios de evaluaciones de la conformidad, es decir, de acuerdo como lo indican las normas oficiales mexicanas. Recordemos que muchos de los límites de exposición, así como los métodos de evaluación, están indicados ahí, como es el caso del ruido, vibraciones, iluminación y más. Por último, en la fase de control, se implementan estrategias para eliminar, reducir o mitigar los riesgos a la salud de los trabajadores. Por ejemplo, hacer adecuaciones al proceso como modificar la maquinaria, reducir el tiempo de exposición, hacer uso correcto del equipo de protección personal adecuado, etc. En pocas palabras, la higiene industrial es la disciplina que busca controlar los riesgos laborales para conservar la salud del trabajador. Si este video te fue de utilidad, no olvides dar like y seguirnos para más contenidos. Bien, ahí vimos realmente parte de los procedimientos que estábamos hablando. Por Aquí me dice, ¿qué beneficio tiene estar en un entorno limpio? Me dice que una limpieza diaria es capaz de acabar con sustancias y condiciones ambientales que puedan afectar a nuestra salud, como pueden ser alergias provocadas por ácaros, polvo o bacterias, entre otras y muchas partículas también. Por eso el tema de orden y limpieza se lleva a cabo antes, durante y después de cada actividad que nosotros vamos a ejecutar, ya que realmente esto nos asegura de que esas bacterias que quizás se generan en un lugar de trabajo no se vivan generando y que las personas acá entonces puedan tener un entorno mucho más limpio y que puedan ejecutar el trabajo de manera más efectiva. ¿Por qué es importante la limpieza en las empresas? Aumenta la productividad, un espacio de trabajo pulcro y ordenado ayuda a los trabajadores a concentrarse mejor en su tarea y a ser más eficientes en su trabajo. También facilita la localización de herramientas y materiales necesarios para el trabajo, que esto lo que puede ahorrar es tiempo y mejora también lo que es la productividad de la empresa también. Entonces, ¿qué consecuencias hay para los empleados y empresas con una mala higiene personal? Además, pueden dar lugar a accidentes de trabajo con productos que pueden provocar efectos irreversibles y en el trabajador, como quemadura, soldera, ceguera, trastornos cutáneos, envenenamientos, entre otros. También aquí me da un punto muy importante porque me dice que cómo surge lo que es la higiene industrial y la seguridad industrial también, que esto se remonta a lo que es a la revolución industrial, cuando el rápido desarrollo de maquinarias y procesos productivos supuso una notable exposición de los trabajadores a sustancias de riesgo. Entonces, a partir de ahí, fue que se implementó lo que son procedimientos. Esto realmente se viene modificando tiempo por tiempo. Al final los procedimientos van cambiando, van variando,
Los procedimientos que se aplicaban antes, 10 años atrás, 15 años atrás, no son los mismos procedimientos que se van aplicando ahora. Las normas se van modificando. También lo que nosotros tenemos el día de hoy como procedimiento, vamos a suponer en el 2030, 2035, nosotros quizás lo vamos a ver diferente, porque se van haciendo lo que son procedimientos, se van haciendo evaluaciones y se va modificando estos procedimientos, ya que en esas evaluaciones se va determinando de que esa tasa de accidente se puede reducir si se modifica ese procedimiento y se hace de una manera diferente. Y eso es lo que pasa en el día a día, de que yo puedo ejecutar un trabajo el día de hoy, por ejemplo, y ya un ejemplo, puede pasar 5 meses, un año, y quizá ese procedimiento de cómo yo ejecutar ese trabajo de esa manera, quizá puede cambiar, porque de la manera en la cual en la actualidad se hace, entonces quizá ahí, hacerlo de esa manera, hay menos probabilidades de que un accidente pueda ocurrir. Los riesgos higiénicos derivados de la exposición a agentes contaminantes en el ambiente de trabajo, de la falta de iluminación o de la presencia de ruido o vibraciones, constituyen un importante grupo que deben de ser muy tenido en cuenta en la evaluación de riesgos laborales. Estos pueden derivar en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales también. Entonces, algunos de los riesgos higiénicos más comunes que nosotros tenemos son la mala iluminación en el lugar de trabajo. También tenemos lo que es la exposición a sustancias contaminantes y tenemos aquí también lo que es el ruido. Entonces, vemos nosotros personas expuestos en el día a día a lo que es una mala iluminación, cosa que nosotros, esa partecita ahí debemos de mejorarla, ya que el empleador debe de asegurarse de crearle lugares seguros a los trabajadores. Lo que es la exposición a sustancias contaminantes, le dije anteriormente de que el empleador le otorga al técnico de prevención lo que es la documentación, los SDS. El técnico de prevención se encarga de aplicar esta documentación en una parte visible donde los trabajadores puedan observar, puedan visualizar esta documentación. Tenemos aquí lo que es la exposición a ruido también, cosa que las personas viven expuestos día tras día a lo que son estos altos decibeles y que el empleador tiene que asegurarse de otorgarle lo que son equipos de protección auditiva para que estos estén protegidos mediante este peligro. Tenemos aquí que cuál es el papel de los delegados de prevención. Como representante de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales, el delegado de prevención está facultado para acompañar al técnico que lleve a cabo las mediciones higiénicas de las condiciones de trabajo. Cuando detecte o tenga indicios de la presencia de un contaminante en el ámbito de trabajo, puede proponer medidas preventivas al empresario que pueden ser, por ejemplo, realización de controles médicos que permitan detectar la presencia o defectos de los contaminantes en los trabajadores y medición de contaminantes en el ambiente de trabajo. En la mayoría de los casos, el técnico de prevención de riesgos laborales siempre tiene una persona que es un auxiliar de seguridad. Esta persona realmente está por debajo del técnico de prevención, pero no quiere decir que esta persona no pueda aportar datos relevantes a las evaluaciones correspondientes que hacen. Y aquí realmente nosotros podemos ver dos medidas eficaces que pueden ser cumplidas en la empresa para poder detectar contaminantes que puedan generarles enfermedades a los colaboradores. ¿Por qué es importante medir los diferentes riesgos higiénicos? Me dice aquí que los riesgos higiénicos son los causantes de muchas enfermedades profesionales. Además, pueden dar lugar a accidentes de trabajo como productos que pueden provocar efectos irreversibles, que lo vimos anteriormente, esta partecita ahí. Normalmente muchos efectos suelen aparecer a lo largo del tiempo, lo que confiere a este tipo de riesgo un papel muy peligroso, ya que no es perceptible de un principio. Por ejemplo, un trabajador
con riesgo de exposición a productos carcinógenos deben conservar su historial durante 40 años una vez finalizada la exposición, que fue la parte que yo le dije a ustedes. Las personas que en el día a día viven expuestos a este producto que puede darle, por ejemplo, lo que es una enfermedad como cáncer, porque es realmente el producto que tienen realmente ese daño a la salud, la cual cuando usted culmina lo que es el tiempo de exposición de ese producto, la cual usted tiene que durar lo que es un tiempo con un historial de 40 años, como lo dice aquí, una vez finalizada lo que es la exposición. Entonces, nosotros estuvimos viendo, estuvimos hablando sobre lo que es la salud ocupacional, la cual estuvimos hablando de que la salud ocupacional es la disciplina que se encarga de aplicar procedimientos, ¿verdad? Para proteger y cuidar lo que es el estado físico, mental y social de los colaboradores, la cual la salud ocupacional se encarga de estudiar los 4 factores correspondientes, que es el factor de riesgo físico, químico, biológico y ergonómico. Estuvimos hablando que la higiene industrial se encarga de aplicar 3 factores de riesgo: el físico, el químico y el biológico, porque estos factores de riesgo se generan en el entorno laboral, se generan como una condición peligrosa. Sin embargo, el tema de ergonomía, al igual que el tema de el factor de riesgo psicosocial, es generado por las mismas personas. Entonces, existe una diferencia, como lo vimos anteriormente, de lo que es la seguridad industrial e higiene industrial, ya que la salud ocupación, perdón, ya que la prevención de riesgos laborales o seguridad industrial, en este caso aplica procedimientos para las personas, para los equipos y medio ambiente. Sin embargo, la higiene industrial aplica procedimientos para lo que es la identificación, evaluación y medida de control de los factores de riesgo que tienen el potencial de poderle generar un daño directamente a la salud de los colaboradores. Siempre que cuando las personas lleguen a un sitio de trabajo y esto, por ejemplo, pongan su salud en peligro porque existe uno o más factores de riesgo que tengan el potencial de poderle generar un daño a la salud, entonces ahí es que entra lo que es la higiene industrial, que tengo que identificar cuál es ese peligro, tengo que evaluar cuáles son los daños que mi personal puede tener a la salud y aplicar esas medidas de control para yo poder proteger lo que es a las personas de esos factores que se encuentran en ese sitio de trabajo. También al tema, estamos claros por el momento, compañeros. De mi parte, claro, también, por igual. Bien, profesor. Bien, Bien. pues entonces si estamos claros en base al tema de hoy, pues nada, entonces esperemos realmente que ustedes apliquen estos procedimientos como ustedes lo acaban de ver. Espero que realmente los colaboradores, la cual quizá a ustedes les toque supervisar, no pongan realmente tanto su salud en peligro
de que deben de proteger y cuidar la salud de los colaboradores siempre y cuando estén expuestos a factores de riesgo. Entonces, nada, nos veremos en la próxima con Dios mediante. Se me cuidan y pasen feliz resto de la noche. Gracias.